Hubo una orden de caballeros que casi desapareció de la historia. No eran templarios ni hospitalarios, eran ingleses olvidados, guerreros de fe y compasión que lucharon y sanaron en medio de las cruzadas. Desde la sangre de Thomas Becket hasta las arenas de Acre, su nombre quedó enterrado en el tiempo. Hoy descubrirás quiénes fueron los caballeros de Santo Tomás, los cruzados que nadie recuerda, pero cuya historia cambiará todo lo que creías saber sobre Tierra Santa. Nuestra jornada no comienza en las arenas de Tierra Santa, sino en la brumosa Inglaterra de 1170. Imagínate entrando en la majestuosa Catedral de Canterbury en una fría tarde de diciembre. Los ecos de las oraciones vespertinas aún reverberan entre las columnas de piedra cuando 4 figuras siniestras irrumpen en el sagrado recinto. Son caballeros del rey Enrique II y vienen con una misión mortal. Thomas Becket, arzobispo de Canterbury, había desafiado al rey una vez demasiadas veces. Lo que había comenzado como una amistad entre el monarca y su canciller se había transformado en una batalla épica entre el poder temporal y la autoridad espiritual. Becket, antiguamente el hombre de confianza del rey, ahora se había convertido en su mayor adversario, defendiendo ferozmente los privilegios de la Iglesia contra las ambiciones reales. En esa fatídica tarde del 29 de diciembre de 1170, los 4 caballeros, Reginald Fitzurse, Hugh de Morville, William de Tracy y Richard Le Breton, encontraron al arzobispo cerca del altar mayor. Las palabras del rey, pronunciadas en un momento de ira, «No habrá nadie que me libre de este sacerdote turbulento», resonaron como una sentencia de muerte. Sin ceremonia alguna, sin juicio, sin misericordia, descargaron sus espadas sobre el hombre santo. El sangre de Becket se derramó sobre las piedras sagradas de Canterbury, pero su muerte no fue el final, fue el comienzo. En cuestión de horas, los milagros comenzaron a reportarse. Los peregrinos llegaban en masa para tocar las piedras manchadas de sangre. La culpa consumía a los asesinos y la ira papal se desató sobre Inglaterra como una tormenta divina. El Papa Alejandro III no tardó en actuar. Los 4 asesinos fueron excomulgados inmediatamente, condenados a vagar como parias espirituales. Pero su sentencia fue única en la historia medieval. Debían expiar sus pecados sirviendo 14 años en Tierra Santa, luchando en las cruzadas como penitentes armados. Esta decisión papal, aparentemente un castigo individual, plantaría la semilla de algo mucho más grande, una orden militar dedicada al mártir de Canterbury. Lo que los 4 caballeros no sabían es que su crimen había tocado una fibra profunda en el alma inglesa. Thomas Becket no era solo un arzobispo muerto, se había convertido en un símbolo de resistencia contra la tiranía, un mártir cuyo ejemplo inspiraba tanto a nobles como a plebeyos. Su tumba en Canterbury se convirtió en uno de los sitios de peregrinación más importantes de Europa, rival del propio Santiago de Compostela. Mientras tanto, en Tierra Santa, los ingleses que luchaban en las cruzadas comenzaron a ver en Becket algo más que un santo nacional. En las noches calurosas de los campamentos cruzados, alrededor de hogueras que parpadeaban bajo las estrellas del desierto, los soldados ingleses compartían historias del arzobispo mártir. Hablaban de un hombre que había preferido la muerte antes que traicionar sus principios, de alguien que había enfrentado al poder real con nada más que su fe y su convicción. Para estos guerreros, lejos de casa y enfrentando peligros mortales diariamente, Becket representaba algo que resonaba profundamente con su experiencia. No era solo un santo, era un compatriota que había mostrado que la dignidad y la justicia valían más que la vida misma. En las batallas feroces contra los ejércitos de Saladino, cuando la muerte acechaba en cada esquina y la supervivencia dependía tanto de la fe como de la espada,
el ejemplo de Becket ofrecía un modelo de heroísmo espiritual. Los capellanes ingleses en Tierra Santa comenzaron a promover especialmente la devoción a Santo Tomás entre sus compatriotas. Llevaban reliquias del mártir, fragmentos de hueso, trozos de tela manchados con su sangre, pequeñas ampollas con agua bendita de Canterbury. Estos objetos sagrados se convirtieron en talismanes poderosos, llevados al combate como protección divina y recordatorios constantes de que el sacrificio por una causa justa trasciende la muerte. La influencia del martirio de Becket se extendió más allá de la simple devoción personal. Comenzó a crear un sentido de identidad compartida entre los ingleses en las cruzadas, una sensación de que tenían algo único que aportar a la causa cristiana. Mientras otros países tenían sus propias tradiciones militares y santos patronos, los ingleses tenían a Thomas Becket, un mártir reciente, relevante, cuya sangre aún estaba fresca en la memoria colectiva. Avancemos 20 años en nuestra historia, hasta julio de 1187, cuando el destino del reino cruzado de Jerusalén se decidió en una batalla que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en Oriente Medio. Los cuernos de Hattin, una formación rocosa en Galilea, se convirtieron en el escenario de una de las derrotas más devastadoras en la historia de las cruzadas. Un desastre que resonaría desde Londres hasta Constantinopla. Guido de Lusignan, rey de Jerusalén, había cometido el error táctico más grave de su vida. Llevado por la presión política y quizás por su propio orgullo, ordenó a todo el ejército cruzado, más de 20.000 hombres, marchar a través del desierto palestino en pleno verano para enfrentar a Saladino. Sin agua suficiente, bajo un sol abrasador, los caballeros cristianos se tambaleaban en sus armaduras como hornos móviles, mientras sus monturas colapsaban de deshidratación. Saladino, el genio militar kurdo que había unificado el mundo musulmán bajo su bandera, había orquestado esta situación a la perfección. Conocía el terreno, controlaba las fuentes de agua y había convertido la sed y el calor en sus mejores aliados. Cuando finalmente atacó, los cruzados ya estaban derrotados antes de que comenzara la batalla real. La élite militar de Tierra Santa, templarios, hospitalarios, nobles franceses e ingleses, fue prácticamente aniquilada en pocas horas. La captura de la Vera Cruz, la reliquia más sagrada del reino de Jerusalén, marcó simbólicamente el fin de una era. Rey Guido fue hecho prisionero junto con el gran maestre de los templarios y cientos de nobles. Pero lo peor estaba por venir. Con el ejército cruzado destruido, las ciudades fortificadas de Tierra Santa cayeron una tras otra como fichas de dominó. Jerusalén, la ciudad santa que había costado tanta sangre cristiana conquistar en 1099, se rindió sin resistencia en octubre. Pero de todas las pérdidas, ninguna fue más simbólica ni más dolorosa que la caída de Acre. Esta ciudad portuaria, conocida como la clave de Palestina, había sido el centro comercial y militar más importante del reino cruzado. Sus murallas habían resistido innumerables asedios, sus puertos habían visto llegar flotas de toda Europa y sus calles habían resonado con las lenguas de una docena de naciones cristianas. Ahora, todo eso había terminado. Los ingleses olvidados, cuando los héroes no tienen nombres. En medio de esta catástrofe, mientras los cronistas medievales se concentraban en las hazañas de los grandes señores y las órdenes militares famosas, algo extraordinario estaba ocurriendo en las sombras. Miles de soldados ingleses, no nobles caballeros con castillos y títulos, sino hombres comunes que habían vendido sus pocas posesiones para tomar la cruz, yacían muertos en los campos de batalla de Palestina. Estos eran los ingleses olvidados de las cruzadas,
arqueros de los bosques de Sherwood, herreros de Yorkshire, campesinos de Kent que habían dejado atrás sus vidas simples respondiendo al llamado papal de libertar Tierra Santa. Habían luchado valientemente en Hattin, muchos hasta el último aliento, pero sus nombres nunca aparecerían en las crónicas de los grandes monasterios. No tenían heraldos que cantaran sus glorias, ni escribas que registraran sus hazañas. Lo que sí tenían era algo más poderoso que la fama. Tenían compatriotas que se negaron a olvidarlos. Mientras las órdenes militares establecidas se reagrupaban y los nobles supervivientes negociaban rescates, un grupo de ingleses comunes tomó sobre sí una misión que definiría el carácter de lo que eventualmente se convertiría en la Orden de Santo Tomás: dar sepultura digna a sus hermanos caídos. Imagínate la escena. Bajo el sol abrasador de Palestina, con el olor a muerte permeando el aire y los buitres volando en círculos amenazadores, estos hombres trabajaron incansablemente. No tenían las comodidades de las grandes órdenes militares: carros funerarios, capellanes dedicados, cementerios consagrados. Tenían solo sus manos, su fe y un sentido profundo de hermandad que trascendía las diferencias de clase social. Con palas improvisadas, pieles de agua compartidas gota a gota y oraciones murmuradas en inglés, medio bajo el calor sofocante, cavaron fosas comunes para cientos de compatriotas. Recogieron los cuerpos hinchados y descompuestos de arqueros que nunca más dispararían, de soldados de infantería que nunca más verían las verdes colinas de Inglaterra, de peregrinos armados cuyo último pensamiento había sido por sus familias lejanas. La compasión en medio del horror, pero su trabajo no se limitaba solo a los muertos. En medio del caos de la derrota, con miles de heridos agonizando bajo el sol sin atención médica, estos ingleses comunes demostraron una compasión que contrastaría dramáticamente con la brutalidad típica de la guerra medieval. Mientras otros supervivientes huían hacia las pocas ciudades costeras que aún permanecían en manos cristianas, ellos se quedaron. Establecieron refugios improvisados usando tiendas abandonadas y restos de equipos militares. Con conocimientos médicos rudimentarios, mezclas de sabiduría popular inglesa y técnicas aprendidas de médicos árabes y bizantinos, comenzaron a tratar heridas que habrían sido sentencias de muerte en cualquier otro contexto. Cosieron heridas con hilo de seda rescatado de equipajes saqueados. Entablillaron huesos rotos con maderas de lanzas quebradas y consolaron a los moribundos con palabras en su lengua materna. Su motivación no era la gloria ni el reconocimiento. No esperaban recompensas de nobles agradecidos ni bendiciones papales. Su impulso era algo mucho más fundamental: la convicción profunda, enraizada en su fe cristiana y en su identidad inglesa, de que ningún compatriota debía morir solo y sin dignidad en tierra extranjera. Era el mismo espíritu que había movido a Thomas Becket a desafiar al poder real, la creencia de que hay principios más importantes que la supervivencia personal. Esta compasión en acción comenzó a atraer la atención de otros supervivientes. Soldados franceses heridos fueron traídos a sus refugios improvisados. Peregrinos alemanes encontraron consuelo en su cuidado, aunque no compartieran el idioma. Incluso algunos prisioneros musulmanes, liberados durante los intercambios posteriores a las batallas, llevaron historias de ingleses que habían mostrado misericordia cuando la venganza habría sido más fácil. Lo que estos hombres no sabían es que estaban estableciendo los fundamentos éticos de lo que se convertiría en una orden militar única. Su combinación de valor militar y compasión humanitaria, su dedicación tanto a la espada como a la curación, su orgullo nacional templado por la universalidad cristiana, todos estos elementos se fusionarían eventualmente en la identidad distintiva de los caballeros de Santo Tomás de Acre.
El año 1190 marcó un punto de inflexión dramático en la historia de las cruzadas. Las noticias de la catástrofe de Hattin y la pérdida de Jerusalén habían llegado a Europa como ondas de choque, despertando una furia colectiva que no se había visto desde la primera cruzada. Tres de los monarcas más poderosos de la cristiandad, el emperador Federico Barbarroja, el rey Felipe Augusto de Francia y Ricardo I de Inglaterra, habían tomado la cruz, prometiendo reconquistar Tierra Santa o morir en el intento. Cuando Ricardo Corazón de León finalmente llegó a las costas de Palestina en junio de 1191, después de conquistas espectaculares en Chipre, su reputación lo había precedido como una leyenda viviente. A los 33 años, era el epítome del guerrero medieval, alto, atlético, con cabello dorado que brillaba bajo el sol mediterráneo y una presencia que comandaba respeto inmediato, tanto de amigos como enemigos. Su llegada al campamento cruzado fuera de Acre fue recibida con vítores, que se podían escuchar desde las murallas de la ciudad asediada. El asedio de Acre había durado ya casi 2 años cuando Ricardo llegó, convirtiéndose en una de las operaciones militares más prolongadas y brutales de la época medieval. La ciudad, fuertemente fortificada y defendida por una guarnición musulmana determinada, había resistido todos los intentos de conquistarla. El campamento cruzado se había convertido en una ciudad improvisada de tiendas, fortificaciones de madera y talleres de asedio, donde decenas de miles de guerreros de toda Europa vivían en condiciones que oscilaban entre la camaradería y la desesperación. Era en este ambiente caótico y violento donde los ingleses comunes, que habían demostrado tanta compasión después de Hattin, continuaron su trabajo silencioso. Mientras los grandes señores planeaban estrategias y los ingenieros construían máquinas de asedio, ellos mantenían funcionando los aspectos más humanos de la guerra. Cuidaban a los enfermos, enterraban a los muertos y ofrecían consuelo espiritual a hombres que sabían que podrían morir al día siguiente. Ricardo, observador astuto, además de guerrero feroz, no tardó en notar el trabajo de estos compatriotas. A diferencia de muchos nobles que consideraban a los soldados comunes como poco más que herramientas descartables, el rey inglés había aprendido el valor de la moral y la cohesión entre las tropas. Lo que vio en estos ingleses devotos, su dedicación, su organización informal pero efectiva, su capacidad de mantener el espíritu de lucha incluso en las circunstancias más difíciles, le impresionó profundamente. William el Capellán, el visionario que cambió la historia. Entre estos ingleses destacaba una figura que se convertiría en el fundador legendario de la orden. William, un capellán cuyo apellido se ha perdido en las brumas de la historia, pero cuya visión cambiaría el destino de cientos de hombres. No era un noble de alta cuna, ni un clérigo de gran erudición, sino un sacerdote práctico que había llegado a Tierra Santa como capellán de un grupo de peregrinos armados de Suffolk. William había presenciado los horrores de Hattin desde una perspectiva única. Como capellán, había consolado a los moribundos en ambos bandos, porque su ministerio, fiel al ejemplo de Cristo, no reconocía fronteras de nacionalidad cuando se trataba de ofrecer los últimos sacramentos. Había visto cómo la guerra, por muy santa que se proclamara, deshumanizaba tanto a los que mataban como a los que morían. Pero también había visto algo más: el potencial de los hombres para mostrar compasión divina incluso en los momentos más oscuros. Durante los largos meses del asedio de Acre, William había observado cómo los ingleses comunes habían desarrollado naturalmente una red de apoyo mutuo que funcionaba con una eficiencia que envidiaban incluso las órdenes militares establecidas.
Tenían sistemas informales para distribuir comida a los heridos, rotaciones organizadas para el cuidado nocturno de los enfermos y una red de comunicación que aseguraba que ningún inglés muriera sin recibir los últimos sacramentos. Pero William vio más allá de estas actividades prácticas. Con la perspicacia espiritual que caracterizaba a los verdaderos visionarios religiosos, reconoció que lo que estaba presenciando era el nacimiento de algo nuevo en el mundo cristiano, una forma de vida religiosa que combinaba la vocación militar con la hospitalaria, de manera que trascendía tanto a los monjes guerreros como a los hospitalarios tradicionales. Su momento de iluminación llegó durante una noche particularmente brutal del asedio, cuando una salida musulmana había causado cientos de bajas en el campamento cruzado. Mientras ayudaba a transportar heridos bajo una lluvia de flechas, William experimentó lo que él mismo describiría después como una visión. Vio a Thomas Becket, el mártir de Canterbury, no como una figura distante del pasado, sino como un guía presente y activo, bendiciendo el trabajo de compasión que los ingleses estaban realizando en Tierra Santa. La fundación, cuando un sueño se hace realidad. En la primavera de 1191, mientras los mangoneles cruzados golpeaban incesantemente las murallas de Acre y las balistas musulmanas respondían con lluvia mortal, William tomó la decisión que daría nacimiento a una orden militar única en la historia. Reunió a los ingleses más comprometidos con el trabajo de hospitalidad, hombres cuya dedicación había probado durante meses de servicio silencioso, y les propuso formalizar su hermandad bajo la protección espiritual de Santo Tomás Becket. La propuesta no era simplemente crear otro hospital de campaña. William había estudiado las reglas de las órdenes existentes y había identificado lo que él consideraba una brecha crítica en la organización militar religiosa de las cruzadas. Los templarios eran guerreros magníficos, pero su vocación hospitalar era secundaria. Los hospitalarios eran cuidadores excepcionales, pero su función militar era defensiva. Lo que él proponía era algo revolucionario, una orden que fuera igualmente competente con la espada y con el vendaje, igualmente dedicada a matar enemigos de la fe y a salvar vidas cristianas. La decisión de dedicar la hermandad a Thomas Becket no fue accidental. Para estos ingleses, en tierra extranjera, Becket representaba la quintesencia de la identidad inglesa cristianizada, un hombre que había sido tanto político como santo, tanto resistente como compasivo, tanto inglés como universal cristiano. Su martirio había demostrado que los principios valían más que la vida, pero su vida había demostrado que esos principios debían expresarse en servicio a otros. La ceremonia de fundación fue deliberadamente simple, pero profundamente simbólica. En una tienda convertida en capilla improvisada, con el ruido de la batalla sonando como un acompañamiento apocalíptico, William y 12 compañeros se comprometieron con votos que combinaban elementos de las reglas monásticas tradicionales con promesas específicas de servicio militar y hospitalar. Juraron pobreza, pero no una pobreza que los incapacitara para el servicio efectivo. Prometieron castidad, pero entendida como dedicación completa a su misión, más que como rechazo del mundo. Y se obligaron a obediencia, pero a una obediencia que los liberaba para servir más eficazmente. La noticia de esta nueva fraternidad llegó rápidamente a oídos de Ricardo Corazón de León, quien estaba lidiando con los desafíos logísticos y diplomáticos de mantener cohesionado un ejército internacional durante un asedio prolongado. El rey inglés, siempre pragmático a pesar de su reputación romántica, vio inmediatamente el valor potencial de una orden compuesta exclusivamente de ingleses.
No solo podrían servir como una fuerza de élite leal directamente a la corona inglesa, sino que su función hospitalar ayudaría a mantener la moral de todo el contingente inglés en Tierra Santa. La transformación real de fraternidad a orden militar. El 1191 fue un año de transformaciones dramáticas para los ingleses en Tierra Santa, pero ninguna más significativa que la evolución de la humilde fraternidad de William en una orden militar reconocida oficialmente. Cuando Acre finalmente cayó el 12 de julio de 1191, después de un asedio que había durado 1142 días, la victoria se debió en parte al valor extraordinario demostrado por los ingleses organizados bajo el estandarte de Santo Tomás. La reconquista de Acre fue una operación militar que ejemplificó tanto la brutalidad como la magnificencia de la guerra medieval. Las máquinas de asedio habían abierto finalmente brechas en las murallas que habían parecido impenetrables, pero tomar la ciudad requería el tipo de combate urbano, casa por casa, que favorecía a los defensores. Fue aquí donde la combinación única de skills militares y médicos de la fraternidad de William demostró su valor estratégico. Mientras otros grupos de asalto tenían que retirarse cuando sufrían bajas, los hombres de Santo Tomás podían mantener el momentum del ataque porque tenían compañeros entrenados para tratar heridas de batalla inmediatamente. Un arquero inglés herido por una flecha musulmana no tenía que esperar horas para recibir atención médica. Sus hermanos de orden podían extraer la flecha, coser la herida y devolverlo al combate en cuestión de minutos si la herida no era mortal. Esta capacidad operacional no pasó desapercibida para Ricardo, quien ya estaba planeando las campañas posteriores que lo llevarían hacia Jerusalén, en una decisión que algunos historiadores consideran una de las más astutamente políticas de su reinado. El rey inglés decidió transformar oficialmente la fraternidad informal de William en una orden militar completamente reconocida, con todos los privilegios y responsabilidades que eso implicaba. La ceremonia de fundación oficial tuvo lugar en la capilla recién purificada de Acre, apenas 3 días después de la caída de la ciudad. Ricardo, vestido con sus ropajes reales más magníficos, presidió personalmente la ceremonia, prestando a la nueva orden el prestigio de la corona inglesa. William, ahora designado como primer maestre de la Orden de Santo Tomás de Acre, recibió de manos del rey un estandarte que combinaba la cruz roja inglesa con símbolos específicos del martirio de Becket. Las reglas de la nueva orden, dictadas personalmente por Ricardo con el consejo de William y aprobadas por el legado papal presente en Acre, establecían algo sin precedentes en las cruzadas. Una orden militar que sería exclusivamente inglesa en membership, pero universal en misión, dedicada tanto a la guerra santa como a las obras de misericordia, estructurada según principios tanto teutónicos como hospitalarios, pero con una identidad distintivamente inglesa. Cuando la Orden de Santo Tomás recibió la aprobación papal oficial en 1192, se enfrentó al desafío de codificar formalmente lo que hasta entonces había sido una hermandad de compañeros unidos por circunstancias y camaradería. El Papa Celestino III, presionado por las cartas entusiastas de Ricardo Corazón de León y los informes favorables de los legados papales en Tierra Santa, decidió basar la nueva orden en la regla de Santo Agustín, pero con modificaciones específicas que reflejarían tanto su carácter militar como su identidad nacional inglesa. La elección de la regla de Santo Agustín no fue accidental. A diferencia de la regla de San Benito, que enfatizaba la vida contemplativa y el alejamiento del mundo, la regla agustiniana había sido diseñada para clérigos que debían mantener un equilibrio entre la vida religiosa y el servicio activo en el mundo. Esto la hacía perfecta para una orden que debía combinar la oración con la batalla,
la meditación con la medicina de campo, la vida comunitaria con las exigencias de campañas militares que podían durar meses. Sin embargo, las modificaciones incorporadas por la nueva orden eran significativas y reflejaban tanto la experiencia práctica ganada durante el asedio de Acre como las tradiciones distintivas de la cultura religiosa inglesa. Los votos tradicionales de pobreza, castidad y obediencia fueron reinterpretados de maneras que permitirían una flexibilidad operacional que las órdenes más antiguas no poseían. El voto de pobreza, por ejemplo, no significaba la prohibición absoluta de posesiones individuales que caracterizaba a los templarios, sino más bien un compromiso de usar todos los recursos, personales y comunitarios, para el servicio de la orden y su misión. Un caballero de Santo Tomás podía conservar armas familiares, libros de devoción personal, o incluso pequeñas cantidades de dinero para gastos de campaña, siempre y cuando estos bienes sirvieran a los propósitos de la orden. El voto de castidad era igualmente práctico en su interpretación, mientras que los miembros comprometidos de por vida mantenían celibato completo. La orden permitía membresía temporal para hombres casados que deseaban servir por períodos específicos. Esto reflejaba la realidad de que muchos ingleses venían a Tierra Santa por peregrinación armada de duración limitada, no necesariamente como vocación de por vida. La obediencia, el más crítico de los votos para una organización militar, fue estructurada de manera que respetara tanto las jerarquías religiosas como las militares. Los miembros debían obediencia absoluta al maestre en asuntos de la orden, pero también mantenían lealtades específicas a la corona inglesa que no podían ser contradichas por órdenes religiosas. Los guerreros sanadores, una identidad dual revolucionaria. Lo que realmente distinguía a la Orden de Santo Tomás de todas las demás organizaciones militar religiosas de su tiempo era la integración sistemática de funciones hospitalarias y guerreras en cada miembro individual. Mientras que los hospitalarios tenían soldados y enfermeros como especialistas separados, y los templarios añadían funciones caritativas como actividades secundarias, los caballeros de Santo Tomás eran entrenados para ser igualmente competentes en ambas vocaciones. El programa de entrenamiento diseñado por William y sus primeros compañeros era extraordinariamente demandante. Cada mañana comenzaba antes del amanecer con oraciones comunales, seguidas por entrenamiento militar intensivo que incluía no solo el manejo de armas tradicionales, espada, lanza, arco, sino también tácticas específicas para combate urbano, defensa de fortificaciones y operaciones de rescate bajo fuego enemigo. Pero las tardes estaban dedicadas a lo que ellos llamaban las artes de misericordia. Medicina práctica, cirugía de campo, preparación de medicamentos y técnicas de consolación espiritual para los moribundos. Los miembros aprendían a identificar y tratar heridas de batalla, desde cortes superficiales hasta fracturas complicadas. Estudiaban las propiedades medicinales de plantas locales, muchas de las cuales habían sido adoptadas de la medicina árabe y bizantina. Esta combinación de habilidades creaba guerreros únicos en los campos de batalla de las cruzadas. Un caballero de Santo Tomás podía liderar una carga de caballería en la mañana y realizar una amputación salvadora en la tarde. Podía matar a un enemigo con eficiencia profesional y después arriesgar su propia vida para salvar a un compañero herido de cualquier nacionalidad cristiana. Las historias de esta versatilidad se extendieron rápidamente por todo Tierra Santa. Se contaba de Sir Geoffrey de Warwick, quien después de ser herido en una escaramuza cerca de Jaffa, continuó tratando soldados franceses heridos incluso mientras sangraba de sus propias heridas.
o de Brother Thomas de Lancaster, quien desarrolló una técnica revolucionaria para extraer puntas de flecha usando instrumentos improvisados, salvando docenas de vidas que de otra manera se habrían perdido por infección. Esta reputación dual como guerreros y sanadores creó una demanda inesperada por los servicios de la orden. Comandantes de otras nacionalidades comenzaron a solicitar específicamente que contingentes de caballeros de Santo Tomás acompañaran sus expediciones, no solo por su valor en combate, sino por su capacidad de mantener operativas a las fuerzas durante campañas prolongadas. Se convirtieron, en efecto, en los primeros medics de combate de la historia militar occidental. El aspecto más revolucionario de su entrenamiento era la insistencia en que cada miembro debía poder realizar tanto las funciones más altas como las más humildes de la orden. No había división entre caballeros nobles que solo luchaban y hermanos legos que solo servían. Un hijo de varón inglés podía encontrarse limpiando heridas purulentas junto a un antiguo herrero de Yorkshire, mientras que un campesino que había demostrado habilidades de liderazgo podía comandar operaciones militares complejas. La vida cotidiana en una casa de la Orden de Santo Tomás seguía un ritmo que reflejaba perfectamente su naturaleza dual. El día comenzaba a las 4:00 am con la campana para maitines, cuando todos los miembros se reunían en la capilla para la primera oración comunal del día. Incluso en campaña, esta práctica se mantenía religiosamente, con los hermanos formando círculos de oración alrededor de hogueras de campamento o en refugios improvisados. Después de las oraciones matutinas, venía la primera comida del día, típicamente pan, queso y vino diluido con agua, seguida inmediatamente por lo que ellos llamaban el entrenamiento del alma y del cuerpo. Durante 2 horas, los miembros alternaban entre ejercicios espirituales, lectura de escrituras, meditación, examen de conciencia y entrenamiento físico intensivo. El entrenamiento militar era extraordinariamente riguroso y reflejaba tanto las tradiciones inglesas como las lecciones aprendidas en combate real contra los ejércitos de Saladino. Los miembros practicaban formaciones de caballería pesada al estilo normando, pero también técnicas de combate a pie que habían demostrado ser cruciales en los asedios urbanos de Tierra Santa. Aprendían el uso del arco largo inglés, que les daba una ventaja significativa sobre otros cruzados en combate a distancia. Para 1227, 36 años después de su fundación en los campos de batalla de Tierra Santa, la Orden de Santo Tomás había evolucionado en algo que sus fundadores apenas podrían haber imaginado: una organización verdaderamente internacional con raíces profundas tanto en Oriente como en Occidente. La decisión de establecer una sede permanente en Londres no fue solo una necesidad administrativa, sino una declaración audaz de que la misión de la Orden trascendía las fronteras geográficas de las cruzadas. La elección del sitio en Londres fue estratégicamente brillante. Ubicado en el corazón de Cheapside, el distrito comercial más próspero de la ciudad, el complejo que se convertiría en el Hospital de Santo Tomás de Acre estaba posicionado perfectamente para servir múltiples funciones. Estaba lo suficientemente cerca del puerto para facilitar el transporte de hombres y recursos hacia Tierra Santa, pero también lo suficientemente integrado en la vida urbana de Londres para atraer patronazgo local y convertirse en un centro genuino de vida religiosa inglesa. El proyecto de construcción, iniciado durante el reinado de Enrique III, fue una empresa que capturó la imaginación de todo un reino. No se trataba simplemente de construir otro monasterio o hospital. Se estaba creando un símbolo físico de la presencia inglesa en las cruzadas, un lugar donde la gloria lejana de Tierra Santa se haría tangible para los ciudadanos comunes de Inglaterra que nunca podrían hacer la peregrinación a Jerusalén. Los arquitectos contratados para el proyecto
enfrentaron el desafío único de diseñar un edificio que funcionara simultáneamente como iglesia, hospital, cuartel militar, centro administrativo y residencia monástica. La solución que desarrollaron fue revolucionaria para su tiempo, un complejo integrado donde diferentes funciones se entrelazaban orgánicamente, reflejando la filosofía de la orden de que la guerra y la curación, la oración y la acción eran aspectos inseparables de una sola vocación. La iglesia, el corazón espiritual del complejo, fue diseñada para acomodar tanto servicios litúrgicos regulares como ceremonias especiales relacionadas con las cruzadas. Su altar mayor albergaba reliquias preciosas de Thomas Becket, transportadas ceremoniosamente desde Canterbury, así como artefactos sagrados traídos de Tierra Santa por miembros retornantes de la orden. Estas reliquias no eran simplemente objetos de veneración, sino vínculos tangibles entre la piedad inglesa y la realidad lejana de las guerras santas. El hospital adjunto a la iglesia estableció estándares de atención médica que estaban décadas adelantados a su tiempo. Incorporando técnicas médicas aprendidas en Tierra Santa, incluyendo conocimientos derivados de fuentes árabes y bizantinas, ofrecía tratamientos que no estaban disponibles en ningún otro lugar de Inglaterra. Pacientes venían no solo de Londres, sino de toda Inglaterra e incluso de otros países europeos, buscando la experiencia médica única que los caballeros sanadores habían desarrollado en los campos de batalla de las cruzadas. La máquina de recaudación, financiando una cruzada desde Inglaterra. El Hospital de Santo Tomás de Acre se convirtió rápidamente en algo más que un centro espiritual y médico. Era también el núcleo de una operación de recaudación de fondos extraordinariamente sofisticada que canalizaba recursos ingleses hacia las operaciones de la Orden en Tierra Santa. En una era donde las comunicaciones transcontinentales eran lentas e inseguras, la Orden desarrolló sistemas logísticos y financieros que anticipaban métodos que no se volverían comunes hasta siglos después. La estrategia de recaudación de la Orden se basaba en una comprensión psicológica profunda de la mentalidad religiosa medieval inglesa. Los ingleses, lejos de los lugares santos, pero profundamente comprometidos con la causa cruzada, experimentaban lo que podríamos llamar ansiedad de participación, el deseo ardiente de contribuir a la liberación de Tierra Santa, combinado con la imposibilidad práctica de participar personalmente en las cruzadas. La Orden satisfacía esta necesidad espiritual de maneras innovadoras. Desarrollaron un sistema de cruzada por proxy, donde benefactores ingleses podían financiar específicamente el equipamiento y mantenimiento de caballeros individuales en Tierra Santa. Un comerciante de lana de Yorkshire podía pagar por la armadura, el caballo y los gastos anuales de Sir William de Acre, recibiendo a cambio oraciones regulares, cartas describiendo las hazañas del caballero y la promesa de que sus propios pecados serían perdonados a través de las acciones piadosas de su cruzado adoptivo. Las donaciones fluían al Hospital de Santo Tomás desde fuentes extraordinariamente diversas. Nobles ofrecían tierras completas, especialmente propiedades que habían sido maldecidas por disputas familiares o manchadas por violencia, buscando purificación espiritual a través de la dedicación a la causa santa. Comerciantes prósperos donaban porcentajes de sus ganancias anuales, a menudo específicamente de comercio que involucraba bienes que podrían ser útiles en Tierra Santa, metales para armas, textiles para vendajes, especias con propiedades medicinales. Pero las contribuciones más conmovedoras venían de los ingleses comunes. Campesinos vendían animales preciados para contribuir unas pocas monedas. Artesanos donaban productos de su trabajo,
Herramientas especializadas, armas hechas a mano, textiles de calidad superior. Incluso los más pobres encontraban maneras de contribuir. Tiempo de trabajo voluntario en los jardines del hospital. Oraciones adicionales por el éxito de las cruzadas, o simplemente la promesa de mantener velas encendidas en iglesias locales por los caballeros luchando en Tierra Santa. La orden documentaba meticulosamente todas estas contribuciones, no solo por razones administrativas, sino también para crear un sentido de participación comunitaria en la empresa cruzada. Los nombres de los benefactores se inscribían en rollos de honor que se leían públicamente durante servicios especiales. Las historias de sus sacrificios se incorporaban en sermones y cartas circulares. De esta manera, cada contribución, por pequeña que fuera, se convertía en parte de una narrativa épica que conectaba aldeas inglesas remotas con las batallas por Jerusalén. El privilegio real, Enrique III y la legitimación de la orden. El año 1224 marcó un punto de inflexión crucial en la historia de la orden cuando el rey Enrique III otorgó una serie de privilegios reales que transformaron su estatus legal y social en Inglaterra. Estos privilegios no eran simplemente reconocimientos ceremoniales, sino concesiones prácticas que daban a la orden poderes y libertades que la colocaban casi al nivel de las órdenes militares más establecidas de Europa. El privilegio más significativo era la exención de la mayor parte de los impuestos reales, una concesión extraordinaria que reflejaba tanto la estima real por la orden como el reconocimiento de que sus recursos debían dirigirse hacia Tierra Santa más que hacia el tesoro inglés. Esta exención no solo se aplicaba a las propiedades directas de la orden, sino también a las actividades comerciales que emprendían para financiar sus operaciones cruzadas. Igualmente importante era el derecho otorgado a la orden de recaudar diezmos especiales para la causa cruzada, una autoridad que típicamente estaba reservada a la jerarquía eclesiástica establecida. Esto permitía a los caballeros de Santo Tomás solicitar contribuciones directamente desde púlpitos en iglesias a través de Inglaterra, expandiendo dramáticamente su alcance de recaudación y creando una red de apoyo que se extendía hasta las parroquias más remotas del reino. Los privilegios reales también incluían protecciones legales específicas para los miembros de la orden y sus propiedades. Los caballeros viajando entre Inglaterra y Tierra Santa recibían salvoconductos reales que los protegían de bandidos y autoridades locales corruptas. Sus propiedades en Inglaterra estaban bajo protección real directa, lo que significaba que cualquier ataque contra ellas se consideraba un ataque contra la corona misma. Pero quizás el privilegio más valioso era el derecho de libre paso a través de todos los territorios controlados por la corona inglesa, incluyendo las posesiones continentales en Francia. Esto permitía a la orden establecer una red logística eficiente para transportar hombres, dinero y suministros desde Inglaterra hasta los puertos mediterráneos donde podían embarcarse hacia Tierra Santa. La concesión de estos privilegios por Enrique III no era puramente altruista. El rey inglés, como todos los monarcas europeos de su tiempo, enfrentaba presión constante de la papelería para contribuir más efectivamente a las cruzadas. Al fortalecer una orden militar específicamente inglesa, Enrique podía demostrar su compromiso con la causa cruzada sin comprometer recursos que necesitaba para sus propias guerras en Francia y Gales. El éxodo forzoso. Cuando los guerreros santos se convirtieron en refugiados, el 18 de mayo de 1291 amaneció sobre Acre con el color rojo del presagio.
Para Sir Robert de Ashford y los 25 caballeros de Santo Tomás que permanecían en la ciudad, este día representaba más que el fin de sus vidas. Era el apocalipsis de todo un mundo que habían conocido y amado durante un siglo entero. Imagínate el horror de esos momentos finales. Las catapultas mamelucas rugiendo como bestias del infierno. Las murallas que habían resistido siglos de asedios, finalmente cediendo bajo el peso del metal y la piedra, y el grito de guerra de 160.000 musulmanes resonando como el juicio final sobre las calles empedradas donde generaciones de ingleses habían vivido, luchado y muerto. Los últimos caballeros ingleses se habían posicionado en la Torre del Rey, el bastión más vulnerable de las defensas de Acre, porque esa había sido siempre su manera: elegir los lugares más peligrosos, asumir las responsabilidades más difíciles, mantenerse firmes cuando otros huían. Era apropiado, pensó Sir Robert con amarga ironía, que los ingleses terminaran donde siempre habían estado mejor, en el centro de la tormenta. La evacuación hacia Chipre no fue una retirada estratégica, sino una huida desesperada en galeras sobrecargadas, con refugiados apilados como ganado, mientras el humo de Acre ardiendo manchaba el horizonte mediterráneo. Los barcos transportaban no solo supervivientes humanos, sino los últimos vestigios de 2 siglos de presencia cristiana, reliquias sagradas, manuscritos médicos únicos y los registros que documentaban propiedades y benefactores en Europa. Brother Thomas de Lancaster, el último de la línea de médicos guerreros que llevaba ese nombre ilustre, logró salvar algunas de las reliquias más preciadas de Thomas Becket, junto con instrumentos quirúrgicos que representaban siglos de innovación médica desarrollada en los campos de batalla de Palestina. Pero lo que más dolía no era lo que habían perdido, sino lo que nunca podrían recuperar: la tierra que habían amado como propia. La llegada a Chipre, refugiados en tierra extraña. Chipre en 1291 era una isla superpoblada de exiliados cristianos, cada grupo compitiendo por recursos limitados, mientras procesaba el trauma colectivo de la expulsión definitiva de Tierra Santa. Para los ingleses, esta situación era particularmente problemática porque su estatus como orden militar nacional los hacía sospechosos ante las autoridades francesas que controlaban el reino de Chipre. El rey Enrique II de Chipre enfrentaba presiones políticas considerables. Los templarios y hospitalarios argumentaban que los recursos limitados de la isla debían dirigirse hacia las órdenes más grandes que tenían mayor probabilidad de eventual reconquista. Una orden con apenas 25 supervivientes parecía un lujo que Chipre no podía permitirse mantener. Fue en esta crisis cuando los ingleses lograron su coup diplomático más brillante. Obtuvieron del rey chipriota un privilegio único que ninguna otra orden refugiada poseía. Se les concedió el derecho exclusivo de tocar campanas de iglesia en territorio chipriota. Un honor que parecía menor, pero que tenía significado profundo en el contexto del exilio cruzado. Las campanas no eran simplemente instrumentos musicales, eran la voz de la comunidad cristiana, marcando el ritmo de la vida espiritual y sirviendo como recordatorios constantes de que, a pesar de las derrotas políticas, la fe cristiana continuaba activa y resiliente. Para los ingleses exiliados, el sonido de sus campanas se convirtió en un ancla psicológica que los conectaba tanto con su herencia religiosa como con su identidad nacional específica. Brother Marcus de Kent, quien había sido entrenado como metalúrgico antes de tomar votos religiosos, se dedicó al mantenimiento de las campanas como si fuera un deber sagrado. Para él, mantener esas campanas en perfecta condición simbolizaba la determinación de la orden de preservar su identidad a pesar de la adversidad. Las melodías que tocaban eran adaptaciones de música eclesiástica inglesa, llevando ecos de Canterbury, Londres
y las iglesias parroquiales de la Inglaterra rural. Adaptación y supervivencia, de cruzados a guardianes marítimos. La realidad del exilio chipriota forzó a la Orden de Santo Tomás a experimentar una transformación tan radical como cualquier desafío que habían enfrentado en su siglo anterior de existencia. Hombres que habían sido entrenados para operaciones militares ofensivas en condiciones desérticas tuvieron que adaptarse para seguridad marítima defensiva en un ambiente insular con consideraciones estratégicas completamente diferentes. Chipre, aunque oficialmente cristiana, estaba rodeada por fuerzas navales otomanas cada vez más poderosas que lanzaban regularmente raids contra asentamientos costeros. La ubicación estratégica de la isla en el Mediterráneo oriental la convertía en un premio valioso para comandantes navales musulmanes y su guarnición relativamente pequeña la hacía vulnerable a ataques sorpresa. Los caballeros ingleses, a pesar de sus números reducidos, poseían habilidades que los hacían contribuyentes valiosos para la defensa de Chipre. Su entrenamiento médico era particularmente apreciado por las autoridades locales, que tenían acceso limitado a atención sanitaria avanzada. Su experiencia con guerra irregular, ganada durante sus años finales en Palestina, resultó útil para organizar operaciones antipiratería contra raiders musulmanes. Sir Thomas de Winchester, quien había emergido como líder de facto de la comunidad inglesa en Chipre, negoció un acuerdo con las autoridades chipriotas que daba a la orden un papel específico en el sistema defensivo de la isla. Los ingleses serían responsables de mantener una de las torres de vigilancia costera cerca de Famagusta, usar sus habilidades médicas para tratar defensores heridos y organizar operaciones de rescate cuando raiders musulmanes capturaran civiles cristianos. Este arreglo proporcionó a la orden tanto propósito como medios prácticos de supervivencia. La asignación de la torre de vigilancia les dio una base permanente de operaciones y eliminó preocupaciones sobre alojamiento. Sus servicios médicos les ganaron pago en bienes y servicios que complementaron sus recursos financieros limitados. Más importante, sus operaciones de rescate les ganaron respeto de los chipriotas locales. Las misiones secretas, guardianes de la fe en aguas hostiles, mientras su papel oficial era defensivo, los caballeros ingleses en Chipre gradualmente desarrollaron una red de operaciones encubiertas que extendía su influencia mucho más allá de la isla misma. Estas misiones secretas, conducidas con aprobación tácita, pero sin autorización oficial de las autoridades chipriotas, representaban el intento de la orden de mantener relevancia en la lucha más amplia entre cristianismo e islam en el Mediterráneo oriental. La más ambiciosa de estas operaciones involucró establecer líneas de suministro secretas para comunidades cristianas aisladas que habían sobrevivido en áreas costeras de Siria y Palestina bajo dominio musulmán. Estas comunidades, cortadas de redes formales de apoyo cristiano, estaban siendo lentamente absorbidas en la cultura islámica a través de presión económica y aislamiento social. Usando su conocimiento de las costas palestinas y sus relaciones con comerciantes cristianos locales que habían huido a Chipre, los caballeros ingleses organizaron operaciones regulares de contrabando que entregaban suministros religiosos, equipo médico y a veces transporte de rescate para cristianos que querían escapar de territorios controlados por musulmanes. Brother William de Dover se convirtió en el coordinador maestro de estas operaciones, desarrollando una red de contactos que se extendía desde Chipre hasta Constantinopla y desde Creta hasta Alejandría. Su operación era lo suficientemente sofisticada como para incluir sistemas de comunicación codificada, recolección regular de inteligencia sobre patrullas navales musulmanas e incluso
contactos diplomáticos con funcionarios bizantinos que proporcionaban apoyo no oficial para actividades antimusulmanas. Las operaciones más peligrosas involucraban infiltración directa de puertos controlados por musulmanes para extraer prisioneros cristianos de alto valor, particularmente clero y nobles que habían sido capturados, pero aún no transportados, para encarcelamiento permanente en territorios islámicos centrales. Estas operaciones requerían no solo habilidad militar, sino también conocimiento detallado de costumbres musulmanas, idiomas y procedimientos administrativos. Los últimos defensores honoren la derrota. A medida que los años de exilio se extendían y se volvía inevitable que no habría reconquista cristiana de Tierra Santa, los caballeros ingleses en Chipre enfrentaron una crisis de propósito que amenazaba la supervivencia misma de su orden. Hombres que habían dedicado sus vidas a la liberación de lugares santos, ahora tenían que encontrar significado en un mundo donde esa misión era permanentemente imposible. La solución que emergió era tanto práctica como espiritualmente satisfactoria. La orden se transformaría de ser cruzados a ser guardianes, preservando comunidades cristianas y valores cristianos en una región donde el dominio islámico era completo, pero no necesariamente permanente. Esta transformación requirió repensar suposiciones fundamentales sobre su misión, sin abandonar los valores centrales que los habían definido durante más de un siglo. Brother Thomas de Ashford, quien se había convertido en el principal teólogo de la orden durante los años de Chipre, articuló esta nueva visión en una serie de cartas a comunidades cristianas por toda Europa. Argumentó que la verdadera cruzada no era sobre controlar territorio físico, sino sobre mantener testimonio cristiano en ambientes hostiles. Los caballeros ingleses, por tanto, podían cumplir sus votos cruzados, protegiendo cristianos vulnerables, sin importar dónde vivieran esos cristianos. Este marco teológico permitió a la orden abrazar su experiencia chipriota como continuación de su misión original en lugar de abandono de la misma. Sus operaciones de rescate, servicios médicos y deberes defensivos no eran actividades secundarias, sino expresiones primarias de caballería cristiana adaptada para nuevas circunstancias. La validación de este nuevo enfoque llegó en 1302, cuando el Papa Bonifacio VIII emitió una bula papal, específicamente elogiando a la Orden de Santo Tomás por su servicio fiel a Cristo en tierras rodeadas por enemigos de la fe. El reconocimiento papal fue acompañado por autorización formal para que la orden reclutara nuevos miembros entre refugiados cristianos en Chipre y estableciera contactos diplomáticos formales con autoridades bizantinas. William, el fundador, el visionario que cambió la historia. En los anales de la historia medieval, pocos nombres han sido tan injustamente olvidados como William, el capellán de Suffolk, cuyo apellido se perdió en las brumas del tiempo, pero cuya visión revolucionaria transformó un grupo informal de ingleses compasivos en una orden militar que perduraría por siglos. William no era noble de gran linaje ni clérigo de vasta erudición, pero poseía algo quizás más valioso: la capacidad extraordinaria de ver posibilidades donde otros solo percibían problemas insuperables. Imagínate a este hijo de herrero próspero, nacido alrededor de 1150 en una aldea de Suffolk, donde los campos de cebada se extendían hasta el horizonte y las únicas aventuras eran las historias que contaban los peregrinos que pasaban camino a Canterbury. Su padre había ganado suficiente dinero fabricando herramientas agrícolas para enviar a su hijo mayor a la escuela catedralicia de Norwich. Una educación modesta para los estándares de la alta nobleza, pero excepcional para alguien de su clase social. Lo que distinguía a William de otros clérigos de su generación era su curiosidad insaciable
sobre medicina práctica. En una época cuando la mayoría de los sacerdotes consideraban el cuidado corporal como una distracción de preocupaciones espirituales más importantes, William veía la curación física como una expresión natural de la caridad cristiana. Había aprendido medicina herbal de su madre, quien servía como sanadora no oficial en su aldea, y había expandido este conocimiento estudiando textos médicos en la Biblioteca Catedralicia de Norwich. Su decisión de unirse a la Tercera Cruzada como capellán de un grupo de peregrinos de Suffolk fue motivada tanto por wanderlust intelectual como por fervor devocional. William quería ver por sí mismo los lugares santos sobre los cuales había leído, pero también estaba ansioso por aprender de las tradiciones médicas del Este que habían llegado a Inglaterra a través de relatos fragmentarios de cruzados que regresaban. El genio de William se hizo evidente durante los meses horríficos que siguieron a la batalla de Hattin, cuando organizó a los supervivientes ingleses dispersos en una red de apoyo eficiente que eventualmente se convertiría en la Orden de Santo Tomás. Su enfoque era revolucionario en su simplicidad. En lugar de tratar de recrear las estructuras jerárquicas complejas de las órdenes militares existentes, construyó sobre los instintos cooperativos naturales de soldados ingleses que habían aprendido a depender unos de otros para la supervivencia. Los primeros maestres, construyendo sobre fundamentos visionarios. La sucesión de liderazgo en las primeras décadas de la Orden de Santo Tomás revela un patrón de selección cuidadosa que priorizó competencia práctica sobre nacimiento aristocrático, algo inusual para el contexto de las órdenes militares medievales. William, quizás reconociendo que su propia visión necesitaba habilidades diferentes para implementación y expansión, estableció precedentes para elegir sucesores basados en habilidad demostrada en lugar de estatus hereditario. Robert de Sandford, segundo maestre de la Orden, 1205-227, ejemplificó este enfoque. Nacido en una familia de pequeña nobleza en Kent, Robert había originalmente se unido a la orden como soldado común, pero se había distinguido a través de valor excepcional durante la defensa de Acre y, más importante, a través de su habilidad para organizar operaciones logísticas complejas bajo condiciones de campo de batalla. Su elevación a maestre fue controvertida entre algunos nobles ingleses que sentían que el liderazgo debería permanecer entre familias de estatus social más alto. Pero Robert demostró que el enfoque meritocrático de William había sido acertado. Su mayor logro fue establecer la estabilidad financiera de la orden a través de enfoques innovadores para recaudación de fondos que combinaron métodos eclesiásticos tradicionales con empresas comerciales. Robert de Sandford, segundo maestre de la orden, 1205-227, ejemplificó este enfoque. Nacido en una familia de pequeña nobleza en Kent, Robert había originalmente se unido a la orden como soldado común, pero se había distinguido a través de valor excepcional durante la defensa de Acre y, más importante, a través de su habilidad para organizar operaciones logísticas complejas bajo condiciones de campo de batalla. Su elevación a maestre fue controvertida entre algunos nobles ingleses que sentían que el liderazgo debería permanecer entre familias de estatus social más alto. Pero Robert demostró que el enfoque meritocrático de William había sido acertado. Su mayor logro fue establecer la estabilidad financiera de la orden a través de enfoques innovadores para recaudación de fondos que combinaron métodos eclesiásticos tradicionales con empresas comerciales. Para el siglo XVI, la Orden de Santo Tomás había sobrevivido a las cruzadas por más de 2 siglos, pero el mundo que había dado origen a su misión había cambiado tan fundamentalmente que su existencia continua se había vuelto una anomalía histórica.
Los días gloriosos de caballeros sanadores luchando en Tierra Santa habían dado paso a una realidad más prosaica. Una institución caritativa respetable que administraba hospitales, proporcionaba educación básica y mantenía una presencia ceremonial en la vida religiosa inglesa. Imagínate el Hospital de Santo Tomás en Londres durante los años 1520. Donde una vez había resonado el sonido de armaduras siendo preparadas para batalla en tierras lejanas, ahora se escuchaban las voces tranquilas de monjes ancianos atendiendo a pacientes locales. Donde una vez se habían almacenado armas exóticas traídas de Palestina, ahora se guardaban libros de cuentas y registros de donaciones. La transformación no había ocurrido de la noche a la mañana, sino gradualmente, casi imperceptiblemente, como la erosión de una costa rocosa. Esta transformación no era inherentemente problemática. El trabajo caritativo que la orden realizaba era genuinamente valioso para la sociedad inglesa. Sus hospitales trataban a los pobres sin costo. Sus escuelas educaban a niños de familias que de otra manera no podrían permitirse educación formal. Y su apoyo para viudas y huérfanos de veteranos militares proporcionaba una red de seguridad social que el gobierno real no ofrecía. Pero aunque este trabajo era valuable, carecía del atractivo romántico y la urgencia espiritual que había originalmente motivado a benefactores para apoyar la orden. Las donaciones declinaron gradualmente mientras la atención pública se desplazó hacia otras causas que parecían más relevantes para preocupaciones contemporáneas. Para 1500, la orden había encogido de su pico medieval de varios cientos de miembros a apenas 50, la mayoría de ellos hombres ancianos que se habían unido durante lo que creían serían tiempos difíciles temporales. El rey Enrique VI, ascendiendo al trono en 1509, representaba una nueva generación de liderazgo inglés que veía instituciones medievales a través de lentes de utilidad y eficiencia en lugar de tradición y sentimiento. Para Enrique, las casas religiosas eran valiosas en la medida en que servían intereses de la corona. Cuando se convertían en obstáculos para política real o simplemente anacronismos costosos, necesitaban ser reformadas o eliminadas. La tormenta de la Reforma. Cuando la política destruyó tradición. La decisión de Enrique VIII de romper con Roma en 1534 creó una crisis política y espiritual que ninguna institución medieval podría haber anticipado. Para órdenes como la de Santo Tomás, que habían sido creadas bajo autoridad papal y cuya identidad estaba fundamentalmente ligada a su estatus como organizaciones religiosas internacionales, la asunción del rey de supremacía sobre el cristianismo inglés planteó preguntas existenciales que no tenían respuestas claras. La respuesta inicial del liderazgo de la orden fue intentar un acto de equilibrio cuidadoso que preservaría su misión esencial mientras acomodaba demandas reales de lealtad y sumisión. El maestre John de Whitmore, quien había liderado la orden desde 1520, creía que adaptación gradual a nuevas realidades políticas permitiría supervivencia, tal como generaciones previas se habían adaptado a circunstancias militares cambiantes durante y después de las cruzadas. Este enfoque podría haber funcionado si la reforma de Enrique hubiera permanecido limitada a asuntos jurisdiccionales entre corona y papado. Sin embargo, cuando Thomas Cromwell comenzó a conducir investigaciones sistemáticas de casas religiosas por toda Inglaterra, quedó claro que se pretendían cambios mucho más fundamentales. Los agentes de Cromwell no estaban simplemente verificando lealtad a la corona, estaban evaluando instituciones religiosas por valor financiero y eficiencia administrativa según estándares que hacían que organizaciones caritativas medievales parecieran obsoletas.
La visitación del Hospital de Santo Tomás en 1535 reveló problemas que habían estado desarrollándose por décadas, pero que habían sido pasados por alto debido a la reputación de la orden y significancia histórica. El hospital estaba operando a menos de la mitad de capacidad, porque la demanda por sus servicios había declinado, mientras los costos de mantenimiento habían aumentado. Los programas educativos estaban alcanzando menos estudiantes cada año, porque alternativas seculares se habían vuelto disponibles. Más dañino, los registros financieros mostraban que los costos administrativos estaban consumiendo porcentajes crecientes de recursos, mientras el trabajo caritativo real estaba disminuyendo. El reporte de Cromwell al rey fue devastador en su evaluación clínica del valor contemporáneo de la orden. Esta casa, aunque fundada para propósitos honorables y mantenida con buenas intenciones, ahora sirve principalmente para apoyar hombres ociosos en circunstancias cómodas, mientras proporciona beneficio mínimo para los súbditos de su majestad. Sus propiedades podrían ser empleadas más provechosamente para propósitos más inmediatamente beneficiosos para el reino. Peor aún, desde la perspectiva de la orden, la investigación de Cromwell reveló que varios miembros habían estado manteniendo secretamente correspondencia con autoridades religiosas continentales, potencialmente violando las prohibiciones de Enrique contra alianzas religiosas extranjeras. Aunque estas comunicaciones parecían ser asuntos administrativos rutinarios, en lugar de actividades traidoras, proporcionaron justificación conveniente para medidas más severas contra la orden.